Se encienden todas las alertas, pues la vida del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, corre peligro. Esto después de las impactantes revelaciones que dio que serían pieza clave para poder llevar a Calderón ante la justicia. Se dio el asunto de la guardería ABC, que yo presenté un proyecto responsabilizando a altos funcionarios de su gobierno, del gobierno del estado y del municipio donde había ocurrido esto. Obviamente hubo una operación de Estado en la Corte para que este asunto no pasara. Solo votamos a favor de mi proyecto, Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero. Un domingo, yendo yo con mi familia, pues de repente se nos cierran 3 camionetas de la Policía Federal. A un magistrado de la Suprema Corte. A un ministro de funciones de la Suprema Corte le hicieron. Se baja con, nos robamos lo que quisimos. Esto a un ministro en funciones Es una barbaridad. nunca había sucedido y es el mayor atentado a la independencia judicial, a la separación de poderes. Totalmente. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal. Yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando directamente con la información, amigos. Y es que impactantes estas revelaciones que se están dando y que tuvo en realidad el valor de hacerlas, pues en estas revelaciones están siendo piezas claves para estas investigaciones, para poder llevar a Calderón también ante la justicia. Y no solo eso, pues después de haberlas dado, responsabiliza directamente a Calderón y también a Genaro y todos sus compinches alrededores de cualquier cosa que pueda pasarle a él y a su familia. Vamos viendo sus declaraciones. Estamos viviendo en un país extraordinariamente polarizado. Entonces, como que el análisis de los procesos se hace diferente. Pero ciertamente hubo muchas décadas en donde el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial caminaban del mismo lado. Entonces no había este debate de si el Poder Judicial es independiente, no es independiente, porque los actores políticos y mediáticos no generaban ese debate porque realmente había, pues digamos, una identidad política hacia donde se quería ir. Pero abajo, el pueblo, la gente sí sentía esta diferencia entre los que están arriba y los que estamos abajo, y sí sentían que en el Poder Judicial no eran escuchados, no se les volteaba a ver, no había espacios para una justicia social más amplia. Y creo que esto era una realidad. Cada presidente con su estilo, anteriores al actual, pues buscaron tener éxito en los asuntos que llegaban a la Corte o llegaban al Poder Judicial. Y hoy se habla mucho de que el presidente López Obrador es un presidente que no respeta la independencia porque es muy crítico, digamos, en sus mañaneras en relación con el Poder Judicial, cosa que no es de ahora, así ha venido siendo desde que llegó. Pero poco se dice de lo que implicaba, por ejemplo, un presidente como Felipe Calderón, que amenazaba, que intimidaba, que ordenaba que no se respetaran los derechos humanos, que fabricaba culpables, y un sexenio donde de manera reiterada se violaban los derechos humanos de todas las personas, y hoy viene a hablar de Estado de Derecho. Eso verdaderamente me llama mucho la atención. Y me llama más la atención que nadie repare sobre eso. Sí, claro. A ti te amenazó directamente. Por supuesto. A mí me amenazó el régimen de Calderón. Hay una experiencia directamente con la Secretaría de Seguridad al mando de Genaro García Luna. Efectivamente, yo tuve 2 momentos, digamos, complicados con el presidente Calderón. El primero fue cuando se dio el asunto de la guardería ABC, que yo presenté un proyecto responsabilizando a altos funcionarios de su gobierno, del gobierno del estado y del municipio donde había ocurrido esto. Obviamente hubo una operación de Estado en la Corte para que este asunto no pasara. Solo votamos a favor de mi proyecto, Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero y yo. Y ahí hubo un enfrentamiento fuerte con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, y una operación mediática muy, muy fuerte. En esa reunión, en esa sesión de la Corte, hubo algunos ministros que leyeron
como su dictamen los documentos, los memorandan que nos habían ido a llevar las autoridades. ¿De veras? Sí. Y obviamente que si ustedes ven esas sesiones, se dan cuenta cómo la Corte en ese momento operó para generar una impunidad en ese asunto. O sea, de la Secretaría de Gobernación les llevaron. No, estaba todo el gabinete. Todo el gabinete estaba en la Corte, el secretario de Comunicaciones, que antes había sido director del IMSS, el consejero jurídico, todo el gabinete. La Corte todo. Estuvo ahí prácticamente tomada por el gabinete y por todo. Y después viene el caso de Florence Cassé, este montaje que hoy es evidente, en el cual a mí me tocó ser ponente. Y ahí sí fueron subiendo de nivel las amenazas. Todos los días se hablaba en mi oficina, se amenazaba de manera muy concreta. Y en algún momento, un domingo, yendo yo con mi familia, pues de repente se nos cierran 3 camionetas de la Policía Federal. A un magistrado de la Suprema Corte. A un ministro de funciones de la ministro de la Suprema Corte le hicieron. Se bajan con armas largas, yo venía con mi familia, y se nos quedan apuntando como 10 minutos. No conformes con eso. ¿Sin decir nada? Sin decir nada. Eso te iba a preguntar. No, era el mensaje, intimidar. Y después sí, diciendo. Se metieron a mi casa. Estando yo con mi esposa, no nos dimos cuenta esa noche. Se robaron todo lo que tenía que ver con mi computadora, mis unidades USB, mi disco de respaldo. Supongo que buscando algo que obviamente no iban a encontrar. Pero allí estaba clarísimo, te pudimos haber matado, nos metimos a tu casa, nos robamos lo que quisimos. Esto a un ministro en funciones es una barbaridad. Nunca había sucedido y es el mayor atentado a la independencia judicial, a la separación de poderes. Totalmente. Y tan supo Calderón, que hoy dice que no sabe, que es que ya no sabe nada. Él ya no sabe nada. Un problema de Alzheimer oportuno. Él ya no se enteró de nada. Entonces, o tiene un tema de ineptitud o un tema de complicidad, no hay de otra. El punto es que cuando esto sucede, yo le aviso al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y le digo, pasó esto, quiero que estés enterado. Al día siguiente me reuní con todos mis compañeros en la oficina de presidencia de la Corte y les dije, sucedió esto. No voy a denunciar, no voy a salir mediáticamente porque generaría una crisis institucional. Pero hago responsable a Felipe Calderón y a García Luna de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia. Y ustedes ya lo saben. Y luego se empezó a filtrar por ahí lo que había pasado. Pero ¿por qué Calderón sí sabía? Me llama porque yo le pedí al presidente de la Corte que avisara al presidente de la República que había ocurrido. Me llama, me dice que se había enterado lo que había pasado. Si yo sospechaba de alguien, pues no puedo decirle que de él. Yo digo, bueno, y me dice, oiga, pues si quiere le puedo dar seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. No, presidente, yo no confío en su Secretaría de Seguridad Pública. Hola. Y me dice, bueno, si quiere le puedo mandar una escolta del Estado Mayor. Le dije, en el Ejército Mexicano sí confío, presidente. Se lo agradezco, se lo acepto. Tan supo que durante 3 meses yo tuve escolta del Estado Mayor Presidencial. El único que pudo haber ordenado, esto desde que está registrado, el único que pudo haber ordenado que a un ministro que no es presidente traiga seguridad del Estado Mayor era el presidente. Y eso tan fácil como pedirle información. Por eso desde que yo revelé esto ya no he hablado. Porque sabe, no solamente supo, lo supo en tiempo real. Platicó conmigo, seguramente también se le olvidó la llamada telefónica, pero esto fue algo real que sucedió. Fuerte. Entonces, hay mucha hipocresía ahora en hablar que se afecta la independencia judicial y que si yo fui esto o aquello en mi presidencia. No, yo guardé la dignidad, el decoro, la independencia del Poder Judicial. Ahí están todas las sentencias de la Corte, de las juezas, jueces, magistrados y magistradas que se defienden solas. No hubo ninguna sumisión, hubo una independencia absoluta del Poder Judicial Federal. Lo que sí no hubo fue amenazas, intimidaciones, violación de derechos humanos hacia jueces, juezas, ya no digamos ministros o ministras. Y eso sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. Y creo que si hubiera alguna duda,
Pues hoy, después de lo que sucedió, Sí, después de que ha sido declarado culpable esta persona, pues creo que ya ninguno nos cabe duda del nivel de delincuente, de violador de derechos humanos que es Genaro García Luna, y que es extraordinariamente improbable, por no decir imposible, que Felipe Calderón no se haya enterado de nada. ¡Ah, caramba! He referido que el gobierno de Felipe Calderón fue el crimen institucionalizado. Así es. Definitivamente se dio una violación generalizada de derechos humanos. No había no solo el cuidado de que no se violaran, sino eran irrelevantes. Muchas desapariciones forzadas, mucha gente que fue privada de la vida en operativos, una guerra absurda en donde casi no había heridos, había solo muertos, donde tenían un testigo protegido, secreto o anónimo, que había estado en todos los asuntos de todos los carteles, y en la misma persona, que no sé al final si existía o no, era el testigo que estaba en todos los juicios. Pero también una cosa, esto no hubiera sido posible si no hubiera habido sentencias del Poder Judicial que avaló esas violaciones a los derechos humanos. Por eso cuando yo llego de ministro, trato de empezar a hacer diferencia para generar criterios distintos. Y a partir de ahí es que empezamos a tener un debido proceso en México y empezamos a tener resoluciones de la Corte y de los jueces garantistas que protegen a las personas de estas fabricaciones, de la tortura, de tanta injusticia, porque nuestro sistema penal es profundamente injusto. Hay miles de personas inocentes en la cárcel y la mayoría de ellas son pobres. Y cuando se trata de mujeres es todavía más crítico, más lamentable, más triste, porque tenemos un proceso penal y un sistema penal y un sistema carcelario muy descompuesto. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para tratar de revertirlo, pero creo que particularmente en esa administración se hizo un daño tremendo a la justicia, al Estado de Derecho, a la vida, a la dignidad de millones de personas en México.